Bienvenidos a todos, este es el Dr. Chávez dándole una bienvenida a un episodio más de Cristo y Cultura. Bueno, quiero saludar a toda la radioaudiencia que nos escucha, a todos los hermanos que están manejando, a todas las amas de casas, a los hermanos que todavía están en las oficinas, en los trabajos. Queremos darles nuestro querido saludo. Estamos transmitiendo desde las oficinas del Seminario Teológico de Edison. Y rápidamente vamos a continuar unos temitas que tomamos brevemente ayer. Uno especialmente, que es uno de los más principales y más importantes para mí, que yo considero es el reino de Dios. Precisamente anoche en el ministerio que tenemos en Elizabeth, tuvimos nuestra primera clase en inglés y vinieron pastores americanos y vinieron los muchachos americanos y cubrimos este tema y causó bastante interés, causó bastante preguntas. Y lo digo esto porque este es un tema que se ha relegado teológicamente. Es un tema que muchos piensan de que el reino de Dios es algo para el futuro. Muchos piensan que el reino de Dios es un elemento espiritual, interno. Existe una mala traducción por ahí que dice que el reino de Dios está dentro de nosotros. Esa es una pésima traducción del griego. En realidad, una traducción verdadera sería el reino de Dios está entre nosotros, que debería ser una mejor traducción. Entonces, cuando yo estaba más joven, en los días del seminario, yo tuve un profesor de formación espiritual que era un americano que había sido misionero allá en El Salvador, y él me dio a mí una asignación especial y me dijo: Flavio, yo quiero que tú cuentes las palabras que más usó nuestro Señor Jesús y dame un reporte de eso. Una asignación un poquito rara, y dije, bueno, yo tengo acá un programa que puedo contar las palabras. Y él me dijo: concéntrate en 5 palabras. Y me dijo: cuenta cuántas veces aparece la palabra salvación. Y los hermanos que tienen esa concordancia, los que todavía utilizan concordancia, pueden ver que la palabra salvación solamente aparece 5 veces en los evangelios y únicamente en el libro de Lucas. Después busqué la palabra arrepiéntete, que aparece 16 veces entre los evangelios y incluyendo el libro de los Hechos. Después busqué la palabra justicia, y esta aparece 19 veces entre los evangelios y el libro de Hechos. Después me dijeron que busquen la palabra vida eterna, y esta aparece 28 veces entre Hechos y los evangelios. Y después busqué la palabra el reino de Dios o reino de los cielos, que significa básicamente lo mismo, y aparece con un total de 95 menciones. Entonces, cuando yo le doy la información a mi profesor, él me dice: ¿qué opinas de esto, Flavio? ¿Por qué el Señor solamente habló 5 veces de la salvación? Hizo 16 menciones de arrepiéntete, 19 menciones de justicia, 28 menciones de vida eterna y 95 menciones del reino de Dios. Y eso fue algo como que me fue rompiendo mi mundo individualista que yo tenía. Número 1, porque ¿qué es lo que más predicamos nosotros en nuestras iglesias? Para nosotros predicamos salvación, predicamos arrepentimiento y vida eterna. Rara vez predicamos de justicia y rara vez predicamos del reino de Dios. Entonces, si nos concentramos en salvación, arrepentimiento y vida eterna, esto es lo que se conoce como un evangelio individualista. ¿Por qué individualista? Porque es un evangelio que se caracteriza por un crecimiento espiritual interior, un crecimiento bíblico personal, y hablamos de evangelismo personal y el discipulado personal. Todo es entre nosotros y Dios. Nos llenamos de conocimiento bíblico, pero algo que caracteriza ese tipo de enfoque es la indiferencia. Tenemos una indiferencia con aquellos que sufren. Es muchas veces cuando un hermano nos dice su calamidad, no queremos escuchar, le echamos la culpa al pecado, ha sido un creyente desobediente, y le tiramos con otras cosas. Es un mensaje horrible que le mandamos a la gente, como diciéndole: tus problemas no me interesan, no me apagues mi vida devocional. Pues mi pregunta es: ¿quién es el culpable de que a nosotros nos haya llegado un paquete
que solamente se concentra en la salvación, arrepentimiento y vida eterna. Este es un problema que hay que remontarnos un par de siglos atrás, donde los teólogos llegaron a una conclusión que no es muy brillante y dijeron que el reino de Dios en realidad es cuando Jesús retorne y establezca su reino. Van a haber 1000 años de paz, donde va a haber comida para todos, un healthcare para todos, va a haber un plan de retiro para todos y va a ser la sociedad que todo el mundo nos ha prometido, desde cada gobernante, desde el primero hasta el último, pero nunca se ha logrado. Pero ese tipo de evangelio, cuando carece de justicia y sin énfasis al reino de Dios, obviamente va a desembocar en una religiosidad casi farisaica. Porque imagínense, en Mateo 22:36, alguien le preguntó a Jesús, le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos hemos concentrado en nuestro evangelio individualista, en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero muy rara vez aplicamos el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué hacemos eso? Es porque no le hemos puesto atención ni a la justicia ni al reino de Dios. Miren lo que dicen en Mateo 6:33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Pero de qué reino está hablando el Señor Jesús? ¿Tendremos que esperar 1000 años para que el Señor retorne? ¿O alguno de ustedes, si saben cuándo va a venir el Señor, por favor llamen a la emisora? Y déjenme saber si ustedes saben cuándo llega el Señor. Para publicar el libro lo vendemos. Porque déjenme decirle, nadie sabe cuándo va a regresar nuestro Señor. Nosotros añoramos su retorno. Dios quiera que fuese hoy día. Pero mientras tanto, nosotros vivimos en el ya y en el ahora. Y no podemos decir que los beneficios del reino de Dios es algo que está en el futuro. Existe un elemento presente del reino de Dios. Por eso hay sanidades, por eso hay salvación, por eso hay esperanza. Entonces, acuérdense, hermanos, que tenemos que salir de nuestro cascarón. Sí, el Señor vino a salvarnos, el Señor murió por nuestros pecados, padeció en la cruz por nuestros pecados para salvarnos, y la salvación es bien importante. Pero lo que pasa es que nosotros hemos practicado nuestra salvación sin el contexto adecuado de la salvación. Y este contexto adecuado es el reino de Dios. Porque una salvación sin el contexto adecuado acaba en una religiosidad. Jesús fue amigo de los pecadores. Los buscaba, les ministraba, nunca los apartaba de él. Sin embargo, había el grupo religioso, el cuerpo religioso de su época, los que sabían la palabra, los que sabían el Antiguo Testamento, los que sabían las doctrinas, el cuerpo de los fariseos. Este cuerpo farisaico tenía una justicia peculiar. Jesús fue duro con ellos, pero Jesús no era duro con los marginados. Es más, en una ocasión le dijo a los discípulos: si tu justicia no supera la de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. ¡Qué duro! ¡Qué dura la palabra de Jesús! Entonces tenemos que analizar cuál es la justicia de los fariseos. Bueno, la justicia de los fariseos, o en inglés se dice righteousness, la justicia de ellos dependía en un aislamiento total del pecado y del pecador. Si a un pecador lo veían viniendo por un lado de la calle, ellos se iban al otro lado de la calle. Ellos, cuando tenía que ver con las dietas mosaicas, ellos no comían puerco y lo observaban estrictamente. Se lavaban las manos antes de comer, se lavaban las manos después de comer. Y después, cuando oraban en el público, ellos eran famosos por esas oraciones farisaicas donde decían: Señor, yo te doy gracias porque no soy gentil, porque no he nacido mujer y porque no soy un pecador.
Imagínense ese tipo de oraciones, hermanos. Y con razón el Señor Jesús se aira contra ellos y le dice, si la justicia de ustedes que me están escuchando, si la justicia de mis discípulos no supera lo que estos hombres están haciendo, no van a entrar al reino de los cielos. Porque los fariseos ciertamente conocían la Biblia, diezmaban, iban a la iglesia, mantenían cierto tipo de purificación o de santidad separatista, pero les faltaba algo muy importante, que era la compasión y el amor hacia el prójimo. Y por eso nuestro Señor, en su gran sabiduría, dijo: esta salvación que les estoy dando a ustedes necesita funcionar bien con un contexto dentro del reino de Dios, donde la justicia y la compasión van mano a mano. En sentidos prácticos, sí, hermano, es bueno que sea salvo. Nos alegramos, disfrutamos esta salvación que el Señor nos ha dado. Pero si no sentimos compasión por el que está marginado, si somos indiferentes al dolor de otros, ¿de qué sirve esta salvación? Sí, somos salvos, pero llegaremos con coronas o galardones al cielo. ¿Qué cuesta envolvernos en la vida de otros y participar de sus luchas y ayudarlos? ¿Qué cuesta, hermanos? En una de las parábolas, y el Señor utilizó muchas parábolas para expresar todas las dimensiones del reino de Dios, especialmente en la parábola más famosa, le llamamos la parábola de la semilla de la mostaza, en Mateo 13:31. Dice: otra parábola les contó Jesús: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo tengo una semilla de mostaza acá en mi libreta. Es tan chiquitita que si no le pongo un pedazo de tape se me pierde. Es chiquitita. ¿Y qué significa esta parábola? Que si mi fe es tan chiquita como esta semilla que parece la cabeza de un alfiler, si mi fe es tan pequeña como esta semilla, Dios me va a usar. También implica que el reino de Dios consiste en pequeñeces, pero los efectos crecen exponencialmente. Teníamos el caso de nuestro hermano Hugh Holter, que vino a hacer unas conferencias en la ciudad de Manhattan. Y después de la conferencia se fue a comer, y mientras comía, la muchacha, la moza que lo atendía, le preguntó: ¿de dónde viene usted? Él dijo: no, yo vengo de preparar unos pastores. Ah, ¿tú eres religioso? No soy religioso, simplemente preparo pastores. Y le digo: ¿y de qué le has enseñado? Bueno, le enseñó del reino de Dios. La muchacha, siendo irlandesa, le decía: bueno, en Irlanda nosotros nos estamos matando, los protestantes y los católicos. Llevamos cientos de años así. Y él dijo: pues el mensaje que yo traigo no tiene nada que ver con eso, sino es el mensaje del reino de Dios. Y él explicó lo que el reino de Dios era. Y la muchacha fue tocada por el mensaje y le dijo: ¿sabes qué? Voy a cerrar y yo quiero que tú le hables a todo el mundo que está acá del reino de Dios. Y el hermano, un poquito preocupado, porque esos hermanos eran los hermanos que manejan sus motocicletas y se ponen sus tatuajes y tienen sus cascos. No es precisamente el grupo de personas que encontramos en nuestras iglesias. Y el hermano le dijo y le confesó que acababa de venir de un lugar donde había cierto abuso sobre una muchacha en un edificio. Y cuando fue y compartieron el evangelio, el abuso paró. Los vecinos se dieron cuenta del cambio y aceptaron al Señor. Y después de unos meses, toda la cuadra había sido afectado porque ese abuso había dejado de ocurrir. Y así funciona el reino de Dios. Una acción pequeña, como plantar la palabra, tiene un efecto exponencial en la vida de las personas. ¿Quién iba a pensar que un simple mensaje iba a parar el abuso y iba a tomar la conversión no tan solamente de los que vivían en el edificio, sino en todo el bloque? Así es el reino de Dios. Consiste en pequeñeces que nosotros hacemos, pero dentro de la economía de Dios
cuentan bastante. Sí, hermanos, tenemos otro texto. En Mateo 13:33 dice, le dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. ¿Qué significa esta parábola, hermanos? Esto revela el carácter transformador interno y casi invisible del mensaje del reino de Dios. Usted dé la palabra, usted dé la palabra de esperanza y plante esa semilla. Usted no sabe el efecto que esa palabra va a tener en los corazones de la persona. El otro texto que sigue es Mateo 13:44. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de Dios es lo más valioso que uno puede encontrar, hermanos. Y aquellos que lo encuentran se despojan por sí solos de las viejas tendencias individualistas. Aquellos que encuentran el reino aprenden a amar al prójimo afuera de la iglesia. Y ese es todo el tema que vamos a desarrollar en los próximos días, hermanos. Es de que la iglesia ha sido formada con unas tendencias individualistas. Por eso nos concentramos en nuestro propio crecimiento espiritual, nuestro evangelismo personal. Vamos a la iglesia con una mentalidad consumista. Y con eso quiero decir que si nosotros vamos a una iglesia y no nos gusta lo que cantan o lo que dicen, y uno dice, no me están llenando mis necesidades, me voy a otra iglesia. Cuando el ser parte de una comunidad de fe, hermanos, es que uno va a dar de lo que uno tiene, más que a recibir. Una comunidad de fe, hermanos, es una familia. Y ahí es donde nosotros vamos a aportar y no vamos a consumir. Sí, necesitamos la palabra, que nos exhorten, que nos edifiquen, pero más que nada nosotros vamos a servir. Y es afuera donde están las necesidades. Y es tiempo de escalar las murallas individualistas que alguien nos vendió hace años y salir a la calle, envolvernos en la vida de aquellos que nos rodean. Fíjese, uno como pastor siempre le está diciendo a la gente, traigan a sus amistades a las iglesias, traigan a sus amistades los domingos. Y cada domingo hacemos un llamado para que si alguien va a aceptar al Señor. Pero muchas veces he notado que no viene gente nueva. ¿Y por qué no viene gente nueva? La razón es simple. Porque cuando la gente se convierte, le pedimos a nuestra gente que dejen sus amistades mundanas, que acaben con ciertas relaciones al mundo. Todo es pecado. Y los creyentes son bien obedientes y se separan de todas las actividades que son de afuera, dejan sus amistades mundanas. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer luz y sal en esta sociedad como nos exige Jesús? Vamos los domingos con nuestros mejores vestidos, nuestros ternos, nuestras corbatas, vamos bien peinados, nos portamos de lo más bien los domingos en la iglesia. Y ahí queremos ser luz y sal. Pero ese no es el contexto. Dios nos ha llamado para salir afuera. Y es ahí afuera, entre nuestras amistades mundanas, en nuestros trabajos. Es ahí donde tenemos la oportunidad de ser diferentes, de reaccionar diferentes, de darle una palabra de fe, una palabra de esperanza a nuestros amigos que están sufriendo, de ofrecer una palabra de oración en secreto a nuestros amigos. Es ahí donde podemos hacer la diferencia. Y el día que la iglesia local entienda que el reino de Dios es para salir afuera, es cuando nuestras iglesias van a crecer. Hermano pastor, tú que me escuches y que luchas por el crecimiento de tu iglesia y has tratado todos los programas y los procesos posibles de crecimiento, déjame darte uno. Saca a la gente afuera de la iglesia, trabajen afuera y Dios se va a glorificar en eso y te va a mandar la gente que van a pescar. Uno no puede pescar en su propio lago. Dios quiere que salgamos al mar. Así que hermanos, si ustedes tienen algunas preguntas, pueden mandarle un texto acá al hermano Sergio
Meléndez. Manden sus preguntas, sus interrogantes, y con todo gusto nosotros las vamos a ir contestando mañana, la siguiente semana. Este es un proceso, hermanos, que no es fácil, porque cuando yo me encontré con el reino de Dios, fue un cambio de paradigma, fue un cambio de estilo, un cambio en la forma como uno ministraba, y finalmente me di cuenta que operando en la calle es donde me sentí más feliz. ¿Por qué digo esto? Porque me topé con la gente común y corriente, los escuché, aprendí a hablar el lenguaje de ellos, porque por muchos años dentro de la iglesia uno habla el idioma cristiano, ¿verdad? Pero hay que hablar a la gente en su idioma. Hay que hablarle en el idioma que ellos entienden. Hay que aprender a amar al prójimo, hermanos. Si el primer mandamiento es amar a Dios, el segundo es amar al prójimo. Eso no importa tu condición social, económica. Uno puede ayudar de 1000 maneras afuera. Y lo dejo con estas palabras ilustres que siempre me gusta repetir, de Francisco de Asís. Prediquen a Cristo en todo momento, y cuando sea necesario, usen palabras. Bueno, espero que les haya gustado este tema. Pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Edison Theological Seminary, o hacerse nuestros amigos en Facebook. Y los dejo con la benedicción de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Plumbing the depths to the place in between the tangible world and the land of a dream. Because everything here ain't quite what it seems. There's more beneath the appearance of things. A beggar could be king within the shadows of a wing. Yeah, wisdom will honor everyone who will learn to listen, to love, and to pray, and discern, and to do the right thing even when it burns, and to live in the light through each treacherous turn. A man is weak.